Buenos días a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar de capacitación sobre incorporación del enfoque de género en los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico, que es organizado por el Grupo Técnico de Género con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y que tiene por objetivo contribuir con la transversalización del enfoque de género en el quehacer de los grupos técnicos, comités, subcomités y grupos de trabajo de la Alianza del Pacífico. El tema de la capacitación de hoy es sobre formas de recolección y medición de data desagregada por sexo. Como es costumbre, les solicitamos mantener sus micrófonos apagados y les informamos que la actividad será grabada. La presentación de hoy constará de dos partes, con espacio para preguntas al término de cada una de ellas. Por ello, les recordamos que está disponible el chat para que vayan dejando sus preguntas que serán abordadas en los espacios indicados para ello. La presentación de hoy estará a cargo de la doctora Alicia Froman, experta en política de comercio internacional, con experiencia como negociadora y formuladora de políticas en el gobierno chileno y consultora en países en desarrollo. Actualmente es consultora de la CEPAL sobre temas de comercio, desarrollo sostenible y género, y presta asistencia técnica a países de la región. Dirige el proyecto global Género, Inclusión Social y Comercio de la Cooperación del Reino Unido. Como académica, es profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y del Centro para América Latina de la Universidad de Heidelberg. Antes de darle la palabra a la doctora Froman, les quisiera pedir a todos y todas que prendan sus cámaras para tomar la foto de familia, la foto oficial, que le vamos a pedir a nuestra periodista Aileen que nos diga si cuando ya la tenga. Aileen, ¿nos puedes decir? Sí, todavía se están conectando. Me faltan algunos que prendan sus cámaras. Buenos días. Buenos días a todos y todas. ¿Pueden prender sus cámaras para la foto? Ahí, ya. Ahora vamos con la foto. 1, 2, 3. Perfecto. Muchas gracias, Aileen. Con esto le doy la palabra a la doctora Alicia Froman. Doctora Froman tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Es realmente un gusto estar acá con ustedes, al menos en pantalla, ya que no personalmente. Yo quiero agradecer muy especialmente a las integrantes del Grupo de Trabajo de Género de la Alianza del Pacífico por esta invitación, ¿verdad? Yo creo que es una excelente iniciativa haber organizado este webinar sobre datos desagregados por sexo para la autonomía económica de la mujer, de manera transversal para todos los grupos técnicos de la Alianza, porque en realidad los datos desagregados por género es algo que necesitamos, sea cual sea el tema en el cual estemos trabajando, ¿verdad? Y por lo tanto, es una manera de mirar el mundo, es en realidad un paradigma que es importante que tengamos interiorizado, sea el tema en el cual estemos trabajando. Bueno, voy a ir poniendo mi presentación. Les advierto desde ya que yo voy a estar hablándoles esta mañana en la perspectiva de una usuaria de datos, más que alguien que genera datos de género. Es decir, me interesa mostrarle cómo estos datos nos pueden servir en la práctica y también dónde obtenerlos, qué tipo de datos necesitamos y cómo utilizarlos. Bien, el tema entonces de esta mañana
son las fuentes de datos y la metodología para trabajar sobre la autonomía económica de las mujeres. Y yo voy a tener una presentación como en dos partes, la sesión 1, luego van a venir algunas preguntas y comentarios, y luego una sesión 2 hasta completar la hora y media de este webinar. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la autonomía económica de las mujeres? Hay una definición bien precisa que a mí me gustaría transmitirles, en términos de que está en directa relación con el acceso a los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades y deseos de manera independiente, de modo que garantice el ejercicio de sus derechos humanos en un contexto de plena igualdad. Como ustedes ven, aunque incorpore la palabra económico, no está referida exclusivamente a temas económicos. Y esta no es una definición académica, es lo que se acordó en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe el año 2013. Y bueno, es una muy buena noticia que la Alianza del Pacífico tiene realmente un mandato muy fuerte para transversalizar los temas de género en todo el trabajo de la Alianza, con el fin de eliminar las barreras a la autonomía y al empoderamiento económico de las mujeres. Y de hecho, ustedes recordarán, el año pasado, los jefes de Estado de la Alianza hicieron una declaración presidencial especial sobre igualdad de género, que incluye un plan de trabajo, por cierto, muy ambicioso. ¿Cuáles son entonces los condicionantes de la autonomía económica? ¿Qué datos, qué información necesitamos buscar? Por un lado están los aspectos sociodemográficos, y ahí también quisiera incluir el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, la composición del hogar, luego la inserción y calidad del empleo. Ahí tenemos que mirar la participación laboral, también el trabajo decente. Está el tema del acceso y la propiedad de activos económicos, donde destacan los ingresos del trabajo, bueno, las brechas salariales, la pobreza por ingreso y la pobreza multidimensional. Finalmente, los datos de participación social y comunitaria también son relevantes. Yo no quiero ser muy reiterativa porque sé que la diferencia entre sexo y género ya la han abordado en el pasado, pero solamente un breve recordatorio. Cuando hablamos de sexo, y por ejemplo de datos desagregados por sexo, nos referimos a lo femenino y lo masculino, a lo biológico. Es algo fijo, aunque hoy día no totalmente binario. Pero acá nuestro foco son las estadísticas desagregadas por sexo. Pero tenemos, por otra parte, estadísticas de género que no son necesariamente lo mismo que estadísticas desagregadas por sexo. ¿Por qué? Porque el género básicamente radica en una construcción social y cultural de lo femenino y masculino. Tiene que ver con los roles esperados de hombres y mujeres en la sociedad, en la economía. Varía en el tiempo y en las distintas sociedades y culturas. Y aquí
aplicamos lo que se llama un análisis de brechas. Vamos a ver luego a qué nos estamos refiriendo. Y no puedo de citar brevemente a Simone de Beauvoir, que en su trabajo pionero, El segundo sexo, escrito ya en 1949, planteaba: la mujer no nace, se hace. Bueno, a ver, ¿cómo estamos enfocando este tema? Creemos que para el análisis económico con perspectiva de género necesitamos crear la imagen estadística de la economía como una estructura de género. Porque efectivamente las estructuras de género las encontramos en todos los ámbitos de nuestra economía. Para ello necesitamos datos multidimensionales desagregados por sexo. Y necesitamos también un marco analítico que capture interacciones múltiples. Y esta imagen, si se desglosa debidamente en términos de sectores de la producción y características de la mano de obra y de los hogares, es una herramienta para definir políticas y comprobar sus impactos de género, sean directos o indirectos. Y también, si relevamos las desigualdades existentes, podemos evaluar si las reformas y políticas pueden corregir o agravar los obstáculos que afrontan las mujeres en la obtención de recursos y oportunidades económicas. ¿Cuáles son entonces las fuentes de datos que incluyen información desagregada por sexo y que pueden orientar el análisis y la política de igualdad de género? Por un lado, están los censos. Los censos son lo abarcan todo. Están luego las encuestas de hogares, encuestas de empleo, de empresas, encuestas de uso del tiempo, muy importante para los datos de género, los registros administrativos, y acá tenemos las bases de los servicios de impuestos internos, los registros de aduana, los registros de la seguridad social. También están los datos sobre las bases de la estructura económica. Acá vemos las matrices de insumo-producto. Estas matrices son bien complejas y nos muestran también las relaciones, tanto intra como intersectoriales, del país, de la subregión y de la región. Y cuando se hacen análisis de impacto, bueno, estas son las bases de las evaluaciones. Finalmente, también me voy a referir en la segunda parte de mi presentación a las bases de datos internacionales. Y sobre todo destacar también que son necesarias bases de datos complementarias con desglose de variables por sexo, las que nos van a permitir un vínculo entre indicadores macro y microeconómicos. En esta imagen, bueno, quiero mostrarles un poco la interacción entre estos distintos niveles y también cómo el género es transversal tanto en la dimensión macro como en la microeconómica. Como les decía, los censos son el gran paraguas que ampara todo el resto de los registros de datos. Los censos nos hablan de la población, de la industria, de la agricultura, del comercio, ¿verdad? Y son el gran marco que tenemos para este análisis. Luego tenemos
también los registros administrativos. Y en los registros administrativos podemos ver las ventas, los ingresos al trabajo o las rentas, el comercio, los registros de aduana, los registros de la seguridad social. Entonces, básicamente, los censos y los registros administrativos nos permiten obtener información macroeconómica. Pero también vinculados a estos otros niveles, a las encuestas, podemos lograr información microeconómica muy detallada. Porque esta información de registros, de censos, se complementa con encuestas. En este caso es especialmente importante la encuesta de hogar, las encuestas de hogares, pero también las encuestas de empleo y las encuestas empresariales. Casi bueno, yo creo que de los países que forman parte de la alianza, todos tienen esta variedad de bases de datos estadísticas, a veces con enfoques un poco distintos, más o menos desarrollados, pero en los países de la alianza se encuentran todos ellos. Y eso es muy afortunado porque hay muchos países que carecen de ellas. Hay crecientemente también bases internacionales que nos permiten complementar esta información. Sí, bueno, contarles también, por supuesto, que en estas bases encontramos información sobre ingresos, sobre salarios, sobre ocupación, nivel de calificación y horas trabajadas. También en las encuestas empresariales, información sobre las barreras de acceso, la discriminación y las fortalezas. Bueno, yo agradezco mucho a las integrantes del grupo de trabajo de género que me hicieron llegar también información sobre cómo cada uno de los países trabaja temas de género, y tuve la oportunidad de, bueno, de ingresar a los sitios donde está recogida esta información. Y realmente los 4 países tienen excelentes indicadores desagregados por sexo, lo cual es muy importante porque es una herramienta fundamental para desarrollar políticas públicas. Y yo les diría, no solamente políticas de género, sino políticas públicas en general. Piensen ustedes, no sé, cuando se diseña un nuevo sistema de transporte, por ejemplo. Claro, necesitamos conocer datos sobre los movimientos, sobre la evaluación social de estos sistemas de transporte, pero si no tenemos en forma desagregada por sexo esa información, en realidad vamos a carecer de las herramientas adecuadas para este diseño. Pero veo que en los países de la Alianza hay una institucionalidad de datos fuertes. Y esto ocurre tanto en los organismos estadísticos públicos como también en los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Me refiero a las oficinas nacionales de la mujer, a los ministerios, a lo que en la jerga se llaman los MAMS, mecanismos para el adelanto de las mujeres. Ahora, los países usan también distintas modalidades. En algunos hay comisiones o subcomisiones especiales de estadísticas de género,
con un enfoque interministerial y multisectorial, que es muy valioso para precisamente poder transversalizar estos temas en las distintas áreas. También encontré atlas de género con una gran variedad de indicadores, observatorios de género con indicadores múltiples, índices de desigualdad de género, y también, y eso yo creo que es especialmente importante, una transversalización del género en todas las herramientas estadísticas. Y vemos un gran avance en esa área porque ya el año 1995, en la Conferencia Mundial de Beijing, se acordó, esta es una conferencia de las Naciones Unidas, todos los países acordaron y se comprometieron a registrar datos desagregados por sexo en todos los indicadores. Sin embargo, este compromiso ha demorado mucho. Y yo les diría sobre todo en el área económica. Pero por lo que he visto, los países de la Alianza realmente han hecho grandes avances en este sentido. Bueno, es interesante también observar cómo en las distintas entidades varían los indicadores de autonomía económica de las mujeres. Algunos de estos indicadores están enfocados principalmente en indicadores económicos. En cambio, otros son más integrales, incorporando una mayor variedad de indicadores. Bueno, quiero mostrarles ahora algunos indicadores que nos muestran un análisis de brechas, que no son solamente datos desagregados por sexo, sino que nos muestran las brechas de género que existen en distintas áreas. Bueno, un área que siempre se tiene en cuenta es el uso del tiempo. Y acá vemos desigualdades de género muy considerables en términos de la distribución del tiempo y que sin duda son barreras para la autonomía de las mujeres. En este gráfico, ustedes van a poder observar el tiempo total de trabajo, tanto remunerado como no remunerado, en los distintos países de la región, desagregados por sexo, y nos encontramos en todos los países con una situación relativamente similar. Esta parte oscura de la barra es el trabajo no remunerado, y la parte más clara de las barras es el trabajo remunerado. Por ejemplo, la primera barra, así por orden alfabético, es la de Chile, donde vemos que sin duda más del 40% del tiempo se utiliza de las mujeres, es trabajo no remunerado. En el caso de los hombres es menos del 20%. En el caso de Colombia vemos algo similar, pero el tiempo no remunerado de las mujeres es un 34%, y el de los hombres es
alrededor del 10%. Y esto se repite también en México y en Perú. Es decir, en todos los países, la mayor, si hacemos una encuesta de uso de tiempo, las mujeres utilizan la mayor parte de su tiempo para trabajo no remunerado, trabajo no remunerado de cuidados, y solamente una fracción de su tiempo en trabajo remunerado. Y esta relación es exactamente inversa en el caso de los hombres. Y sin duda, esta diferencia marca profundamente lo que, y que corresponde a los roles que en la sociedad actual, los roles de género que están desempeñando en la sociedad actual y en la economía actual, mujeres y hombres. Otro análisis de brechas que muy útil para reconocer la situación actual de mujeres y hombres en nuestra sociedad es el análisis de los ingresos. Y donde vemos que las mujeres perciben en promedio un 11% menos de ingreso salarial que los hombres, mirando a la economía en su conjunto. Acá también hacemos un análisis de brechas, esto se llama la brecha salarial, y que va variando de país en país y va variando también con el tiempo. En el caso de Chile, tenemos actualmente una brecha salarial del 18%, es decir, a nivel de la economía en su conjunto, las mujeres tienen un ingreso menor en 18% al de los hombres. En el caso del Perú, actualmente es un 15%. En el caso de México es un 11% y en el caso de Colombia es un 6%. Como ustedes ven, hay considerables diferencias. Ahora, lo peor tal vez en alguno de estos casos es que esta diferencia ha ido aumentando, por lo menos en Chile y en Perú y en México. Y algo tiene que ver también este aumento con que el conjunto de los salarios han ido aumentando, pero los salarios de los hombres han ido aumentando más que los de las mujeres, aumentando esta brecha salarial. Entonces, vemos que por un lado las mujeres tienen un tiempo mucho mayor dedicado al trabajo no remunerado y en el caso de su trabajo remunerado obtienen un salario considerablemente menor. Quiero terminar acá la primera parte de mi presentación para que podamos ir a una sesión de preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctora Frohman. Ahora que hemos concluido esta primera parte, primero queremos invitar, antes de pasar a la sesión de preguntas, queremos invitar a los y las presentes a responder una pequeña encuesta que va a aparecer en pantalla en cualquier minuto, ahí está, para que indiquen con qué género se identifican y de qué país son. Vamos a dar 2 minutos para que respondan esto, ya que estamos en un webinar sobre la importancia
de la data desagregada por sexo, consideramos que era interesante tener la oportunidad de medir en este minuto. Todavía hay gente respondiendo, vamos a dar unos segundos más. Muchas gracias, parece que allí estaríamos finalizando la votación. Les pido a mis colegas por si quieren guardar la información. Con esto, bueno, y vemos que hay un 73% de mujeres y un 27% de hombres en este webinar. 19% de Chile, 33% de Colombia, 31% de México y 17% del Perú. Muchas gracias a todos y todas por responder a esta encuesta. Ahora, para moderar las preguntas y respuestas de esta primera sesión, voy a dar la palabra a la señora Jimena Valdivieso, coordinadora de Asuntos Sociales de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Jimena, tiene la palabra. Buenos días para todas y para todos. Gracias a la doctora Lisa por esta presentación tan exhaustiva y que ha despertado un interés en el público. Tenemos un considerable número de preguntas, por lo que si está de acuerdo podríamos ir avanzando en esas inquietudes que nos han transmitido los asistentes a este webinar. La primera de ellas es, ¿qué estrategias y metodologías podría recomendarnos para generar información desagregada por sexo en sectores masculinizados? ¿Vamos una por una o vamos a acumular algunas preguntas? ¿Cómo prefieres hacerlo? Bueno, voy a responder muy brevemente esta pregunta. Yo creo que en términos técnicos, bueno, las herramientas y las metodologías son más o menos las mismas. Sin embargo, bueno, muchas veces no existe la voluntad política para hacerlo. Por ejemplo, es muy interesante la dificultad de identificar las empresas lideradas por mujeres, o también las empresas exportadoras lideradas por mujeres, porque son indicadores que no han sido de mayor preocupación, porque ha sido un sector que por lo menos en el imaginario colectivo o en el imaginario de los formuladores de políticas, era un sector tradicionalmente masculino, y por lo tanto, bueno, hay una generación muy débil de datos sobre este sector. Entonces yo les diría básicamente, bueno, tiene que estar la voluntad política, la disposición técnica de recoger la información en no solamente los sectores más feminizados, sino también los sectores masculinizados.
Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Alicia. Jimena. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son los errores más comunes que se pueden cometer al utilizar datos desagregados por género y qué podemos hacer para evitarlos? Jimena, ¿podría repetir la pregunta? Porque no la entendí. El audio no está muy bueno, entonces no entendí bien tu pregunta. Perfecto. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los errores más comunes que se pueden cometer al utilizar datos desagregados por género y qué podemos hacer para evitarlos? Muchas gracias. Bien, bueno, hay varios errores ahí que se pueden, que pueden ocurrir. Por un lado, creo que es bien importante diferenciar los datos desagregados por sexo de los datos de género. Y ahí tenemos que, bueno, en nuestra vida cotidiana vemos que muchas veces se confunde el tema género con la palabra mujer, y en realidad no es lo mismo. Eso, diría yo, es un primer error. En segundo lugar, yo diría, es no ver los datos de género en el marco de un análisis multidimensional, porque es relevante ver a las mujeres tanto como trabajadoras, como empresarias, como consumidoras, como usuarias de servicios públicos, como encargadas, responsables del cuidado, para conocer también su nivel de autonomía económica. Muchas veces el análisis se centra en el tema del empleo. Cuántas trabajan, dónde trabajan, cuál es su remuneración. Y eso, por cierto, nos da una parte de la foto que necesitamos, pero es bastante parcial. Muchas veces, en términos de la autonomía económica de las mujeres, hay un enfoque principal en el rol de la mujer como trabajadora, sin reconocer, por ejemplo, el mismo fenómeno del trabajo no remunerado. Para, de hecho, entender el trabajo remunerado en sus distintas facetas, es importante también tener en cuenta el trabajo no remunerado. Eso, diría yo, son algunos de los comentarios que podría hacer en un principio. Muchas gracias, doctora. Precisamente sobre este tema del empleo, el público también ha encontrado que este es un asunto de interés y por eso tenemos dos preguntas bastante relacionadas con este asunto. La primera es, ¿cómo evitar en este contexto de crisis multidimensional generada por la pandemia, cómo impedir que las brechas se profundicen en materia de empleo? Y muy en sintonía con esta pregunta, ¿qué políticas públicas se pueden recomendar a los gobiernos para recuperar el terreno que se ha perdido en materia de inserción laboral y calidad del empleo? Muchas gracias.
Sí, es una buena pregunta porque sabemos que la situación de las mujeres, que tenía ya dimensiones bastante precarias previo a la pandemia, se ha hecho aún más precaria durante la pandemia y seguramente lo será posteriormente. Y de hecho lo que hemos visto es que el desempleo de las mujeres actualmente es bastante mayor que el de los hombres, pero una noticia aún peor es que la recuperación del empleo ha sido mucho más lenta y que de hecho hay un porcentaje muy significativo de las mujeres que no se están reincorporando al empleo remunerado. Ahora, allí un tema absolutamente central es el tema del cuidado. Yo creo que el tema del cuidado está como al centro de cómo abordar el empleo de las mujeres en tiempo de pandemia. Y ahí también la recomendación de políticas públicas, poner un énfasis no solamente en la creación de empleos, sino esa misma política debe estar respaldada por una política de apoyo a las tareas de cuidado. Yo creo que ese es un tema central. Gracias, doctora. En sintonía con lo ya expresado y precisamente analizando los desafíos que nos ha generado en materia sanitaria y socioeconómica la pandemia, tenemos una pregunta sobre cuáles son los desafíos de los estados para garantizar el acceso a bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de las mujeres a fin de lograr la consecución de su autonomía económica. Repito la pregunta. ¿Cuáles son los desafíos de los estados para garantizar el acceso a bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de las mujeres a fin de lograr la consecución de su autonomía económica? Muchas gracias. Gracias, Jimena. Bueno, yo diría, dado que estamos hablando de datos, como un primer paso, tener claro cuáles son estas necesidades en términos de acceso a bienes y servicios. La información, por cierto, está, pero ¿cómo se cruza esa información? ¿Cuál es la complementariedad de base de datos que se utiliza para realmente lograr una sintonía fina respecto de estas necesidades? Ahora, políticas públicas, hay una gran variedad, diría yo. Desde poner los sistemas de cuidado al centro, ¿verdad?, de las políticas de reactivación, no solamente, sino, digamos, de una estructura socioeconómica futura, también
tener muy en cuenta los saltos que estamos haciendo en términos económicos y tecnológicos y la necesidad de fortalecer las capacidades de las mujeres en materia de digitalización. Yo les diría, dado que no sabemos muy bien cómo va a ser la post-pandemia, pero algo en lo que sí parecen estar de acuerdo buena parte de los expertos es que va a ser distinta. Y que probablemente y que va a ser distinta en el trabajo. Estamos viendo, de hecho, que de los empleos perdidos hay muchos, aproximadamente la mitad, que no se van a recuperar porque ya no existen. Entonces es un mundo muy desconcertante, en el cual las personas y los estados están navegando por un camino bastante incierto. En ese contexto, fortalecer, ya lo mencionaba, los sistemas de cuidado, como también las capacidades de las mujeres para adaptarse y readaptarse a estos nuevos contextos, es muy fundamental. En eso me quedo por ahora. Doctora, muchas gracias por la charla y conocer sus impresiones sobre estas inquietudes del público. Por razones de tiempo vamos a dejar las preguntas hasta acá, no sin antes agradecerle a usted por el tiempo que nos ha dedicado y a los participantes por ser tan activos en el análisis de los conocimientos transmitidos por usted. Muchísimas gracias. Le doy mi palabra a mi colega, la doctora Marcela. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena, por moderar esta sección. Y a continuación le doy la palabra a la doctora Frohman, quien hará la segunda parte de su presentación. Doctora Frohman, tiene la palabra. Gracias, Marcela. Bien, vayamos entonces a la segunda parte de mi presentación. Y ahí lo que me interesa hacer es mostrarles también cómo estas fuentes de información nacionales, que como les decía, creo que están muy desarrolladas y son muy avanzadas en los países de la Alianza del Pacífico, pero cómo estas fuentes nacionales pueden ser complementadas con fuentes internacionales. Y allí tenemos una gran variedad de fuentes. Algunas son registros administrativos, otras muchas están hechas sobre la base de encuestas internacionales que nos permiten también conocer los rankings de los países en términos de brechas de género y donde estamos posicionados como países. Lo que ustedes ven en la pantalla son datos del informe sobre brechas de género del Foro Económico Mundial, de la publicación del 2020. Esta es una encuesta, bueno, son en parte encuestas, en parte también uso de registros administrativos en 153 países. Y lo interesante en el caso de nuestros países de la Alianza es la diferencia que hay en los rankings de brecha de género en las distintas áreas. Por ejemplo, en términos del ranking general de brecha de género, bueno, no están tan mal nuestros países. Pensemos que el total son 153. Colombia está muy bien posicionado en el puesto 22, México en el puesto 25, Chile en el puesto 57 y Perú en el 66. Sin embargo,
si vamos en este mismo informe de brechas de género, a los rankings de brecha de participación y oportunidades económicas, porque el ranking general está desglosado en distintas áreas, vemos una situación muy distinta. Ahí Chile es número 111 de 153 países, Colombia sigue bastante bien, en el puesto 42, México en el puesto 124 y Perú en el puesto 90. Ahora, en términos del ranking de brecha salarial por trabajo similar, sin embargo, la situación es bastante peor. Acá tenemos una situación muy parecida en los 4 países. Piensen ustedes, de un total de 153 países, Chile en el 126, Colombia en el 122, México en el 129 y Perú en el 128. Es decir, sin duda, es algo en lo cual nuestros países tienen lamentables similitudes. Bien, otras fuentes. Tenemos, como les decía, fuentes internacionales desagregadas por sexo, que son fuentes probadas, fiables y sobre todo también comparables. Por ejemplo, en la División de Estadística de las Naciones Unidas, el UN Stats, también la CEPAL. En la CEPAL hay algo muy interesante que es una base consolidada de encuestas de hogares, el BADEHOC, que se puede consultar. También la OIT tiene una base de datos con indicadores claves del mercado de trabajo. También hay una recolección de datos específicos por la FAO. Y sin duda también quiero recomendarles las encuestas de empresas del Banco Mundial, los Enterprise Surveys. Aunque estas encuestas se refieren sobre todo al sector manufacturero, que es bueno, una parte solo de la economía, sin embargo, permite cruces muy interesantes en términos de género, de tamaño de empresas, de temas de propiedad intelectual, si son o no exportadoras, y es muy sencillo y en pantalla y tiempo real se pueden hacer todos estos cruces en cada uno de los países. Bien, después hay, esto se lo quería mostrar porque para que ustedes vean también la variedad de fuentes que existen. Por ejemplo, si queremos ver la propiedad y cargos gerenciales de empresas en países de la Alianza del Pacífico, por país y por sexo. Ahí hay como fuentes consolidadas que incluyen Facebook, la OCDE, el Banco Mundial, en lo que se llaman los Future of Business Service Management Gender in Business. Y ellos, bueno, hacen en términos de empresas, propiedad y cargos gerenciales por sexo, hacen una diferenciación no exactamente binaria, sino ven empresas de propiedad y cargos gerenciales principalmente de mujeres, con un equilibrio de hombres y mujeres y principalmente hombres. Y vemos que efectivamente en el total de empresas,
Chile, Colombia, México y Perú fluctúan como entre un cuarto y un tercio las empresas principalmente de mujeres. Hay otro tercio aproximadamente donde hay un equilibrio entre hombres y mujeres y un porcentaje mayoritario de empresas que son básicamente de propiedad y cargos gerenciales de hombres. Pero para llegar a esta información, que no existe, digamos, en forma homogénea en registros administrativos nacionales, lo que se hizo fue cruzar una variedad de bases de datos. Hay también bases internacionales, como por ejemplo datos sobre uso de Internet, donde también es interesante precisamente para ver el nivel de alfabetización digital de mujeres y hombres, cuál es el uso de Internet que hacen en los 4 países de la Alianza. Y si esto difiere entre hombres y mujeres. Efectivamente, en Chile es algo mayor, pero hay un buen nivel de alfabetización digital o digamos de uso de Internet, más que no necesariamente equivale a alfabetización digital para ambos sexos. En Colombia es menor el nivel general, en términos generales, pero hay un cierto equilibrio. Y bueno, vemos niveles de uso de Internet generales más bajos, y en ese contexto, salvo en Colombia, donde hay más mujeres que usan Internet que hombres, salvo allí hay un mayor uso de Internet por parte de los hombres. Y estos, por ejemplo, son datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que también tiene esta misma información para el conjunto de los países. Estoy mirando el teléfono solamente por el cronómetro, no porque esté leyendo mensajes. Una base muy interesante que realmente a quienes estén interesados les recomiendo mucho, es la de indicadores sobre igualdad de género ante la ley. Y ahí tenemos un informe que saca todos los años el Banco Mundial, que se llama Mujer, Empresas y Derecho, y que trae información sobre estos, ¿cuántos son? A ver, estos 8 indicadores distintos para un gran número de países. Y identifica las restricciones o si no hay restricciones. El primer indicador es el de desplazamiento y examina las restricciones a la libertad de movimiento. La segunda es iniciar un trabajo. Analiza las leyes que afectan la decisión de trabajar de las mujeres. El tercero, recibir remuneración. Mide las leyes y regulaciones que afectan la remuneración de las mujeres. Lo interesante de esto, además, es que es un estudio de la propia legislación. No está hecho sobre la base de encuestas. Luego, la capacidad de contraer matrimonio y evalúa restricciones legales relacionadas con el matrimonio. Tener hijos,
examina las leyes que afectan la vida laboral de las mujeres después de tener hijos. Dirigir un negocio. Analiza las restricciones de la mujer para iniciar y dirigir negocios, gestionar activos y recibir una jubilación. Esta es una fuente excelente para identificar barreras y obstáculos de las mujeres en materia legal y que inciden, por cierto, de medida importante en lo que se preguntaba en la sesión anterior, al acceso a bienes y servicios. Les invito a consultar estos informes para conocer mejor la situación de los propios países. Bueno, un aspecto muy importante y que para lo cual tener datos es imprescindible es hacer evaluaciones de impacto de género de las políticas públicas. En general, en muchos países existen evaluaciones del impacto económico, del impacto social, del impacto ambiental, pero no se hacen evaluaciones específicas del impacto de género. Estas evaluaciones pueden ser evaluaciones ex ante, es decir, antes de implementar un proyecto o una política, y también evaluaciones ex post, para ver, bueno, cuáles han sido los resultados. Idealmente habría que hacer tanto evaluaciones ex ante y ex post en términos del impacto de género de las políticas. Ahora, sin duda también, si se incorpora el indicador de género a estas evaluaciones, es necesario hacerlo con un enfoque interseccional, es decir, no solamente ver si son mujeres u hombres, sino conocer su edad, su nivel de educación, su nivel socioeconómico, el territorio, en fin, una variedad de información. Porque las mujeres, al igual que los hombres, no son unidimensionales. De todas maneras, para modelar las evaluaciones de impacto sobre las mujeres, se necesitan datos desagregados por sexo de calidad. Ahora, nuestros países lo tienen esos datos. Otra cosa es que los utilicen con estos fines. Como les decía, es importante al hacer estas evaluaciones de impacto enfocarse en las mujeres no solamente como trabajadoras, sino también como productoras, como empresarias, como consumidoras, como usuarias de servicios públicos y responsables del cuidado. En el caso de las evaluaciones de impacto de género del comercio y de las políticas comerciales, hay experiencias interesantes de la Unión Europea y de Canadá, que creó un sistema interesante, el GBA Plus, para evaluar el impacto de género de su política comercial. Es un área en el cual, creo yo, nuestros países están todavía algo retrasados y sin duda las evaluaciones de impacto de género de la política comercial serían un importante paso futuro. Bueno, a propósito de estas evaluaciones de impacto y de los aspectos multidimensionales, quería muy rápidamente mostrarles este diagrama, que
donde el objetivo es ver los impactos que pueden tener el comercio sobre las mujeres. Y vemos que los impactos pueden ser ambiguos según la estructura productiva y social. Tenemos acá el comercio internacional, una serie de factores de intermediación que, por cierto, inciden en las ventajas comparativas del país. Están los factores productivos como tierra y capital, precios relativos, capital humano, trabajo, educación, competencias y también otros factores institucionales, sociales y culturales. Ahora, estos impactos efectivamente se dan en estas distintas dimensiones en las que vemos a las mujeres. En la dimensión del empleo, con salarios, brecha salarial, condiciones de trabajo, en el emprendimiento, en relación al acceso a los recursos y a los ingresos, la asignación de recursos públicos y acceso a los servicios. Piensen ustedes que el comercio internacional puede incide en los recursos fiscales, por lo tanto, puede incidir en los servicios públicos, y usuarias por excelencia de los servicios públicos son las mujeres. Incide en el consumo, en términos de que el comercio incide en los precios relativos de bienes de consumo, y también, por cierto, en sus roles de cuidado, en términos del uso del tiempo, del trabajo invisible y de restricciones a la movilidad. Ahora, hay también modelos interesantes para medir estos impactos, y vemos que de hecho la orientación de la política comercial determina resultados de género de los acuerdos. Y acá, bueno, le estoy mostrando la política comercial como una política pública que efectivamente no es género neutral, sino que puede afectar a mujeres y a hombres de manera distinta. Acá vemos que las estructuras de género de la economía, es decir, las normas y reglas que determinan la asignación del trabajo, de los recursos, las capacidades y el uso del tiempo, son afectadas por las políticas comerciales. Es decir, las políticas comerciales reciben esta estructura de género de la economía como un marco dado, pero pueden reducir o reforzar las desigualdades de género. Y acá vemos, por ejemplo, en el caso del empleo, según la política comercial definida, se pueden aumentar empleos para las mujeres, pero mantenerse la segregación y la brecha salarial, o también se pueden aumentar trabajos decentes en sectores que previamente excluían a mujeres. Y en ese caso, el comercio puede promover la igualdad de género. Y en términos de consumo y utilización de servicios, por un lado, efectivamente podría conducir la política comercial a un deterioro de prestaciones de servicios sociales importantes en la medida que se reducen los recursos fiscales, pero por otra parte también podría mejorar la disponibilidad y precios de los alimentos y productos domésticos, pudiendo contribuir a la igualdad de género. Finalmente, unas pocas recomendaciones para medir y analizar sobre todo el comercio desde una perspectiva de género. Por un lado, en los sistemas de información. La variable sexo debe ser la desagregación mínima de la información sobre comercio,
financiamiento, empresas, empleo, acceso a los recursos, uso del tiempo. Es necesario un enfoque interseccional para el análisis del género, en términos de edad, nivel educativo, ingresos y territorios. Y también complementar las investigaciones cuantitativas con estudios cualitativos y análisis de impacto de sectores específicos. En el caso del comercio internacional, el análisis de impacto de sectores exportadores versus sectores sensibles a la competencia de las importaciones. Es importante también la institucionalidad. Aquí, bueno, cómo articulamos organismos productores de información, como las oficinas nacionales de estadística, los organismos de promoción comercial, los ministerios sectoriales, los mecanismos para el adelanto de las mujeres, con los mandatos para la construcción, actualización y difusión de los datos de forma periódica. En ese sentido, estas comisiones o subcomisiones de estadísticas de género que hay en algunos de los países de la Alianza son mecanismos especialmente útiles. Y también, finalmente, la cooperación con una convergencia en metodologías comparables dentro de la región y a nivel internacional, y un buen intercambio también entre los países con apoyo de organismos internacionales como la BID, el BID, la CEPAL, el Banco Mundial u otros. Y bueno, yo pienso que la Alianza del Pacífico es principalmente una instancia de cooperación, y creo que es, por cierto, en materia de transversalización de la igualdad de género, ha estado haciendo avances muy, muy importantes. Muchas gracias. Tienen aquí también mi dirección de mail por si requieren de información adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Frohman. A continuación, para moderar esta segunda sección de preguntas, le daré la palabra a la señora Cindy Barrientos, especialista de la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Cindy, tiene la palabra. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a la doctora Frohman por la ponencia. La verdad que la información que nos ha compartido es muy importante y, por supuesto, va a contribuir al trabajo que venimos haciendo desde los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico. Habiendo dicho esto, los seguimos invitando a que nos dejen sus preguntas en el chat para poder canalizarlo y hacérselos llegar a la doctora Frohman. Ya hemos recibido algunas preguntas, así que paso a compartirlas. Doctora, la primera pregunta es, para contar con evaluaciones de impacto de género en políticas públicas, ¿requerimos de presupuestos sensibles al género como parte de la voluntad política del país? Bueno, por cierto, se requieren presupuestos de género. Y eso es así no solamente para las evaluaciones de impacto, sino en todos los ámbitos. Y es un área en la cual nos ha costado avanzar. Es un área de la que venimos conversando hace tiempo, tanto a nivel municipal como a nivel ministerial, la dirección de presupuesto, etc. Y ha sido difícil de avanzar. Ahora, yo creo que lo más importante es la voluntad política.
En términos de evaluación de impacto de género, efectivamente, bueno, tienen un costo, pero ¿por qué no pensar en tanta evaluación de impacto que se hace, incluirle la variable género? Por ejemplo, no sé, las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos de inversión en varios de nuestros países son obligatorias para cada nueva inversión. Bueno, ¿por qué no le incorporamos más indicadores de género? Entonces, sí, los recursos son importantes, sí, tenemos que avanzar hacia presupuestos de género, pero lo principal es la voluntad política de hacerlo. Se puede hacer sin que en el caso de las evaluaciones de impacto, al menos sin que tenga un costo adicional tan grande. Por ejemplo, estoy pensando en las evaluaciones de impacto de acuerdos comerciales que hace la Unión Europea. Estas se llaman evaluaciones de impacto sobre de impacto de sostenibilidad de los acuerdos, y ve distintas variables: derechos humanos, temas laborales, temas de género y temas ambientales. Y todo esto lo modela por un lado, y por otra parte también hay una caracterización cualitativa de los temas. Es decir, es muy importante integrar la variable género a las evaluaciones que se están haciendo. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, previamente se hacían solamente evaluaciones de impacto económica. En general, bueno, la mayor parte de los países, si es que hacen una evaluación de impacto, van a hacer una evaluación de impacto económica más bien general. Muchas gracias. Me quedo con esa palabra de la importancia de integrar esta variable, ¿no?, a lo que ya se viene haciendo. Y una pregunta vinculada a lo que nos ha venido compartiendo es que podemos tener mucha información, pero aún tenemos el gran desafío de saber cómo poder utilizarlo, incluyendo el análisis de brechas y, por supuesto, el análisis interseccional. ¿Qué recomendaciones adicionales nos podría compartir para superar este importante desafío? ¿Qué buenas prácticas existen en la región o en otros países que podrían darnos un referente al respecto? Gracias. Bueno, nuevamente les señalo que la voluntad política es fundamental. Ahora, para crear la voluntad política, la demanda social es muy relevante. Esto es un tema técnico, pero no solamente técnico, como la mayor parte de los temas técnicos, por otra parte. Buenas prácticas en la región. Yo creo que hemos ido avanzando de manera relativamente paralela. Yo los invitaría, si es que no lo han hecho ya, que posiblemente sea así, que puedan comparar en el mismo grupo técnico cómo trabajan sus distintos países en materias de indicadores de género, y tal vez contarse mutuamente en forma, aunque sea privada, cuáles son no solo las fortalezas, sino las falencias que ustedes identifican. Siempre nos resulta más fácil hablar de las fortalezas que de las falencias. Bueno, hay sistemas bien avanzados. Sí, la Unión Europea tiene sistemas bastante avanzados, lo que sí son más como engorrosos a veces,
Canadá ha ido avanzando de manera interesante. Yo diría, estaba pensando en países también como Suecia, como España, no solo a nivel comunitario, sino a nivel nacional, que de hecho tienen una política exterior feminista, así, declarada. Bueno, México también la tiene, y sería interesante que nos contaran algún día de estos, o por lo menos a mí me interesaría mucho saber más sobre esta política exterior feminista. Yo le diría fuentes hay bastantes, y de hecho incluso hay publicaciones sobre buenas prácticas, y tal vez eso sería un área de trabajo interesante para el grupo. Y por otra parte, también estaba pensando cuando preparaba la presentación, sería interesante recoger de los otros grupos técnicos información sobre las necesidades que ellos ven de tener información desagregada por sexo, en facilitación de comercio, en innovación, en pymes, en medio ambiente y crecimiento verde. Todas esas áreas, en todas esas áreas, tener estadísticas desagregadas por sexo es muy importante para hacer políticas adecuadas. Pero bueno, sería una buena idea tratar de identificarlas. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y bueno, una última pregunta, y si tuvieran alguna más, por supuesto, lo pueden canalizar por el chat y nosotros nos encargamos de canalizarlo a la doctora y a responderlo, en este caso, por correo electrónico. Una de las principales dificultades que se viene teniendo desde el diseño de una política, estrategia o iniciativa es identificar adecuadamente cuáles son las necesidades particulares que tienen las mujeres. Y nos ha compartido la importancia de tener este análisis multidimensional e interseccional. En ese sentido, ¿cómo podemos lograr que la data desagregada por sexo contribuya a conocer estas necesidades? Y en todo caso, ¿cuáles serían los criterios más importantes que nos podrían ayudar a lograr este objetivo? Gracias. A ver, yo diría que hay muchos datos que ya existen. Hay que buscarlos. Hay que ver cómo cruzar los datos. Hay muchos más datos de los que nosotros nos imaginamos a veces. Yo los invito a revisar realmente las bases de datos de los institutos estadísticos de sus países o de los institutos nacionales de las mujeres. Hay datos muy interesantes, muy valiosos, y en muchos casos para la identificación de las necesidades particulares de las mujeres. Lo que necesitamos es cruzar datos, precisamente para recoger esa interseccionalidad, esa multidimensionalidad de los datos. Yo les diría, lo que yo les invitaría es a tratar de hacer eso, a ver cómo identificar los datos, tener claro cuáles existen, dónde podríamos hacer cruces de datos que nos permitan identificar mejor la situación de mujeres y hombres, porque, ojo, los datos de género lo que nos muestran son situaciones de mujeres y hombres. Y ahí vamos a descubrir cosas interesantes, tanto sobre las mujeres como sobre los hombres. Finalmente, por ejemplo, algo que me he encontrado, un vacío en el cual me he encontrado especialmente, son los datos
sobre empresas lideradas por mujeres, empresas lideradas mujeres en el sector exportador. Ahí algunos de los países han hecho esfuerzos, Chile ha hecho esfuerzos, también Perú, pero las herramientas que existen son por ahora bastante limitadas, tal vez. Ahí, por ejemplo, ha habido avances muy importantes de la OCDE y se me había olvidado cuando hablamos de buenas prácticas de países, mencionar a la OCDE que tiene el SIGI, la base de datos de género, es muy buena. Han desarrollado además metodologías especiales para recoger datos de género. Yo sé que ha habido un trabajo de la OCDE sobre la Alianza del Pacífico. Eventualmente podrían hacer un trabajo de fortalecimiento de capacidades con ellos sobre datos de género, así en términos de organismos internacionales y de posibilidad de hacer cosas distintas. Yo creo que ellos tienen una oferta muy interesante. Hay una consulta que vi en el chat respecto de la brecha salarial y que efectivamente estas cifras de la CEPAL que yo les mostraba en una lámina de mi presentación son del año 2018, es cierto. Bueno, tiene sus complejidades, digamos, armar cuadros gráficos de brecha salarial, dado que incorporan un montón de variables distintas, y no encontré en la CEPAL una versión más actualizada. Ahora, es muy probable que en tiempos de pandemia y de pospandemia, esta brecha salarial de género que hemos visto para el año 2018 se vea acentuada. Es una pregunta de Gloria Yáñez. Muchas gracias, doctora Frauman. Bueno, quisiera el espacio darle la palabra al señor Alejandro Bubinic. Él es el coordinador nacional de la Alianza del Pacífico de Chile, quien está levantando la mano. Alejandro, te escuchamos. Muchas gracias, Cindy. Y bueno, para empezar, muchas gracias, Alicia, por la excelente presentación, como siempre, que nos va a ayudar mucho a poder tomar mejores políticas públicas. Las políticas públicas sin bases pueden transformarse en malas políticas públicas. Tenemos que tener los bases de datos para poder ir desarrollando mejores políticas públicas en los distintos sectores. Por lo tanto, creo que este trabajo es de suma importancia. Y además, los datos son importantes, como dije, y qué mejor que empezando por este mismo webinar, en que sí tenemos las estadísticas y las bases de datos de cuántos hombres y mujeres están participando, porque eso igual demuestra el interés que hay. Y claro, por lo menos hay un 30% más de hombres en participando, lo cual al menos eso da un dato de esperanza hacia el futuro, de que estamos realmente incorporando el concepto de la transversalización en la Alianza del Pacífico. Así que todas mis felicitaciones a los hombres presentes y que tenemos que tratar de incorporar este tipo de ideas. Lo otro que creo que es interesante, y ahí Alicia, si podemos hacia futuro tratar de ver esta idea de países que son los que están más avanzados en estas áreas. Tú nombraste Suecia, España, Canadá. Con Canadá ya tuvimos una aproximación y nos dieron una charla muy interesante y nos dimos cuenta que incluso entre los canadienses había información que no se tenían entre ellos, y el mismo webinar en enero les ayudó a decir, no sabía que esto estaba pasando en Canadá. Lo que vemos que a veces el tema de las coordinaciones internas de los países no siempre están al mismo nivel que nos gustaría en términos de información. Pero lo que sí, como bien tú sabes, Alicia, tenemos muchos países observadores y están ávidos de dar cooperación. Creo que esta podría ser una vía en la cual podríamos prospectar acciones, y ahí me dirijo a Marcela como coordinadora del grupo de trabajo de género, en poder quizás ver cómo contactamos. Tú dijiste Suecia, España, con Canadá ya estábamos conversando, pero otros países que podrían ayudarnos no solamente en darnos una charla de cómo lo hacen, sino también en cómo
tener cooperación para poder implementar algunas de estas medidas. La OCDE es fantástico, pero la OCDE es cara y nos cobra todo. Y en momentos de crisis, lamentablemente, disponibilidad de fondos no hay, pero sí quizá podemos tener la opción de un país miembro de OCDE, como podría ser Suecia, que nos ayude a financiar este trabajo de la OCDE. Eso serían unas palabras y bueno, felicitarlas y muy buen webinar. Gracias. Muchas gracias a Alejandro, el coordinador de la Alianza del Pacífico de Chile. Doctora Froman, no sé si quisiera agregar algo más. Bueno, solo agradecer nuevamente esta invitación y decirle que yo creo que están haciendo un trabajo fantástico en términos de transversalizar el concepto de género y la igualdad de género en la Alianza del Pacífico, que sirve para reconocer que los temas de género efectivamente están en todas las áreas de trabajo que aborda la Alianza. Así que, bueno, muchas felicitaciones y mucha suerte a futuro. Gracias. Marcela, por favor. Gracias. Muchas gracias, Cindy, y gracias a todas y todos por sus preguntas. Estamos llegando al final del webinar de hoy, para lo cual le daré la palabra a la señora Jimena Mariscal, coordinadora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de las Mujeres de México, quien entregará las palabras de cierre del evento del día de hoy. Jimena tiene la palabra. Muchas gracias, Marcela. Buenos días a todas y todos y felicidades por este webinario. Es un placer compartir de nuevo este esperado espacio con ustedes, que nos permite además reiterar el compromiso que tiene toda la Alianza con la igualdad de género. Desde el Grupo Técnico de Género hemos destacado en los 3 webinarios anteriores que las acciones de capacitación son herramientas muy necesarias y son el camino para seguir adelante, continuando con la transversalización de la perspectiva de género y la inserción del lenguaje inclusivo en todas las actividades de la Alianza. La reciente firma el año pasado de la Declaración Presidencial sobre Igualdad de Género y su hoja de ruta para la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres nos instruye también a redoblar los esfuerzos para incorporar el enfoque de género en todas las actividades en el marco de la Alianza, poniendo a las mujeres y a las niñas en el centro, con especial énfasis en acciones para su empoderamiento y autonomía económica. Tal como lo mencionó la doctora Froman en su muy interesante exposición, la Alianza del Pacífico es una instancia de cooperación que ha hecho importantes avances en la transversalización de género para avanzar en la eliminación de las barreras a la autonomía de las mujeres. La autonomía económica de las mujeres está directamente vinculada con el acceso a los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades y sus deseos de manera independiente, de modo que garanticemos el ejercicio de los plenos derechos humanos de las mujeres en un contexto de igualdad. Y hoy dimos un paso muy importante en esta dirección, con las herramientas aprendidas durante este webinario y los 2 anteriores y con nuestra hoja de ruta. Los grupos técnicos, los comités y subcomités de la Alianza podrán incluir la perspectiva de género y ubicar las áreas en las que se encuentran las desigualdades para continuar promoviendo la participación de las mujeres. Especialmente valiosas nos resultan las recomendaciones para la medición y el análisis del comercio desde una perspectiva de género que acabamos de escuchar, y tomamos también nota de la sugerencia de consultar con los colegas de los demás grupos técnicos sus necesidades de contar con información desagregada por sexo. El Grupo Técnico de Género reitera su disposición para acompañar la implementación de estas recomendaciones en las diversas acciones de la Alianza. Les agradecemos el valioso tiempo y el apoyo de la experta, la doctora Alicia Froman, así como el esfuerzo de todas las personas aquí presentes para participar en esta actividad, y agradecemos la colaboración del BID para poder llevar a cabo todas las capacitaciones. Antes de finalizar, quisiera reiterar, como lo hacemos en ocasiones anteriores, la importancia que le damos a que continuemos trabajando coordinadamente y cooperando entre los diversos grupos técnicos, los comités, los subcomités y los grupos de trabajo de la Alianza,
para alcanzar los objetivos que son comunes para todos. Entonces, desde el GTG agradecemos enormemente el compromiso de todos los grupos del trabajo al interior de la Alianza del Pacífico con la igualdad de género. Muchas gracias, Marcela. Nos veremos en una ocasión posterior. Muchas gracias, Jimena, por tus palabras. Gracias nuevamente a la doctora Alicia Frohman y gracias a todas y todos por haber participado en el webinar el día de hoy.